dirección de memoria de la instrucción que se está ejecutando. Ahora, para que la CPU pueda irse acordando de eso, el PC se guarda en este registro, que es IP, que se llama Imperial de Instruction Pointer. ¿A alguien se le ocurre por qué se llama pointer? Al principio de esto dijo que los registros usaban muy poco porque eran muy caros y era como muy exclusivo. Pero si lo usan como para todos los punteros, para los counters y para... como que igual se son hartos. Ya, no lo dije bien entonces. No es que se usen pocos, sino que son pocos. Cada CPU tiene pocos, pero los que tiene se usan mucho. ¿Ya? Son recursos muy valiosos que tiene la CPU para poder ejecutar los programas y lo usa todo el rato. Pero a uno, en un mundo ideal, a uno le gustaría tener muchos registros y poder guardar todo en registro y no tener que usar la memoria RAM, porque es más lento comunicarse con la memoria RAM. Y lo que es caro es poner los registros en la CPU, fabricarlo físicamente. ¿Sí? Entonces, si uno tiene demasiados registros, la CPU se hace más cara. Pero eso, o sea, hay un trade-off, porque el tener más registros permite ejecutar más rápido los programas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que había preguntado antes? Ustedes todos respondieron. Se llama pointer. Ah, ya. Se llama pointer, como decían sus compañeros, porque es un puntero. ¿Ya? Y eso quiere decir que en ese registro lo que está guardado no es un valor, sino es una dirección de memoria. ¿Sí? Ya. Bueno, si vamos ahora al assembler que se usa en la arquitectura x86, hay diferentes sintaxis. Una es la GNU Assembler, que se abrevia como GAS, y también se le conoce como sintaxis AT&T. ¿Sí? Y la otra es la sintaxis de Intel. Probablemente las diferencias entre ambas son bastante... son como... o sea, obviamente que si yo tomo un programa escrito en esta sintaxis y lo corro acá va a hacer cualquier cosa, pero las diferencias son detalles, ¿ya? Para un usuario. ¿Ya? Como que, por ejemplo, en una quizás los resultados se escriben antes y los operandos después, y en otra al revés, los operandos primero y después de los resultados. Cosas de ese estilo. Pero no es que en una a la suma se le diga add y a la otra se le diga, y en la otra se le diga sub. O sea, si uno entiende una, entiende la otra directamente. Y hay como pocas reglas para cambiar de una a otra. Así que nosotros no vamos a hacer demasiado énfasis en cuál de las dos vamos a usar. Vamos a ir poniendo ciertas convenciones después para cada una de las operaciones. Otra cosa importante es que cuando se operan direcciones de memoria, se debe especificar su tamaño con un sufijo. ¿Sí? Y esto me parece que no es válido solamente para las direcciones de memoria, sino a veces también para los registros. Entonces, el sufijo B indica que el tamaño que estamos operando es de un byte, que obviamente tiene 8 bits. ¿Ya? Después tenemos el sufijo W, que abrevia word, que es para 16 bits. Y después tenemos el prefijo L, que viene de long, y significa que son 32 bits. ¿Sí? Algunos detalles más de sintaxis. ¿Alguien entendió lo que eran los inmediatos? ¿No? Pasamos un valor directo a la arquitectura para que lo use. Ya. A la CPU. El inmediato es un argumento que no está guardado en ninguna parte, ¿ya? Sino que va directamente en la instrucción. ¿Cómo? Que lo usan. O
sea, No lo todos se almacena en usan. ninguna parte. ¿Cómo? No lo almacena en ninguna parte. Claro, pero además, para la CPU saber cuál es, o sea, de dónde lo saca directamente de la instrucción. ¿Ya? Entonces, en la instrucción, que como ya ustedes saben, vienen puro 1 y 0, hay una parte que es el opcode, que es el comienzo que especifica qué instrucción usar. Y en las otras partes, que es donde están los argumentos, pueden haber 3 tipos de argumentos, como vimos en la clase pasada. Uno es una dirección de memoria, otro es un registro, ¿ya? Y otro es un inmediato. Entonces el inmediato es como que viene al tiro el valor del operando, ¿sí? En la misma instrucción. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende eso? Ya. Entonces cuando vamos a usar inmediatos, lo especificamos poniendo un prefijo que es este signo peso, ¿sí? Por ejemplo, el número 65 en decimal se escribe así, signo peso 65. Si quiero usar hexadecimal pongo signo peso, el prefijo hexadecimal que es 0x y después el número en hexadecimal, ¿sí? Por otro lado, los registros se anotan con el prefijo porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el registro EAX, ¿alguien se acuerda cuál era el EAX? Ya, muy bien. E viene de extended y AX ¿De acumulador? ya, sí, es el primer registro de propósito general que en particular su función era de acumulador. Entonces, para anotar EAX ponemos porcentaje EAX, ¿sí? Y con eso queda claro que este es el registro EAX. Otro ejemplo sería porcentaje ESI. ¿Alguien se acuerda que era ESI? Era algo de los strings. ¿El índice de origen? Sí, exactamente, es el índice de origen de los strings. Ya. Y otra cosa es que los comentarios se comienzan con signo gato, ¿sí? Los comentarios son muy importantes. Ya. Entonces vamos a empezar a ver algunas instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones aritméticas. Tenemos aquí en primer lugar la suma, ¿ya? Que el nombre de la instrucción sería add, de addition, y tiene 2 parámetros, source y dest, ¿sí? O sea, origen y destino. Entonces este suma el contenido que está en el origen al destino, ¿sí? O sea, la operación que hace es destino igual destino más origen. ¿Sí? Perdón. Cata, ¿es tu nombre? ¿Qué piensas tú que hace la operación sum? ¿O esta qué cosa? Si lo decimos en operación así como lo dije yo antes. Ok, perfecto. O sea, hace destino igual destino menos origen. Sí, exacto. ¿Sí? Eso sería la suma y resta. Después tenemos otras versiones de estos mismos. Entonces, si yo quiero sumarle un número, tengo que guardarlo primero para después sumarlo con el otro. Por ejemplo, si quiero sumar 1 y 2, solamente tengo en el origen el 1. Tengo que ir a guardar el 2 y después... Si lo quieres seguir usando después. Claro. Sí. Sí, esa es una muy buena observación. Al hacer esta operación se pierde el valor si lo tenía en un lugar, en un registro, por ejemplo. En ese registro se va a sobreescribir el valor que tenía de uno de los operandos. Por lo tanto, si lo quiero usar después, lo tengo que guardar.
muchas veces uno no necesita usar el valor después, aunque uno no lo cree. Ya. Después tenemos dos versiones de estas mismas funciones, pero donde además seteamos el bit de carry, ¿sí? Se va a quedar guardado en un registro especial, en un bit que lo vamos a ver más adelante, pero la gracia de esto es que nos permiten, además de realizar esa operación exactamente igual que antes, que el bit de carry nos quede guardado en alguna parte y nosotros podamos verlo después. Y tenemos operaciones muy rápidas para incrementar o decrementar un registro, por ejemplo, ¿sí? Que son más rápidas que sumarle 1 o restarle 1, ¿sí? Que son inc para incrementar y dec para decrementar, ¿sí? Y tenemos la operación neg, que toma un número y le invierte su signo. ¿Sí? Cuando dices que se da el bit de carry, ¿es como algún bit especial que tenga especial o es un registro donde se... O sea, Ese bit queda guardado en un registro. ¿un registro específico simplemente? Sí, claro, claro. Hay un registro específico donde hay hartas cosas y entre esas está el bit de carry. Pero eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, en otras clases. Tenemos como 4 o 5 clases de assembly. Así que no se preocupen si se quedan con gusto poco de esta, porque hay más. Aquí hay algunos ejemplos. Todos estos de acá, por si acaso, tienen un gato, o sea, lo que está acá son comentarios. Y todas estas son líneas más o menos independientes una de la otra, como para ir ejemplificando cómo se usan estos. Si yo pongo, por ejemplo, inc porcentaje EAX, ¿qué debería ser eso? ¿Alguien se acuerda que era inc? Incrementar. Ya, entonces, ¿qué debería ser inc porcentaje EAX? Le agrega 1 a lo que está en el registro de aquí. ¿Cómo? Le agrega 1 a lo que está en el registro de aquí. Claro. Es como decir... Sí. Es como decir EAX igual EAX más 1, ¿sí? O EAX más más. Ya, ahora, ¿por qué existe este inc con una L después? ¿Ah? De long, muy bien. Entonces, esto hace exactamente lo anterior, pero le ponemos el sufijo L, que si se acuerdan era de long. Ahora, en este caso hacen exactamente lo mismo porque long, ¿recuerdan cuántos bits eran? 34. Long son 32, ¿ya? Y si vamos acá, EAX tiene 32 también, ¿sí? Entonces, esa operación es como coherente y va a ser lo mismo que la operación anterior. Si yo no le pongo el sufijo aquí, va a usar simplemente el número de bits que tiene este registro, ¿sí? Ahora, si yo le pusiera otro sufijo, esto podría hacer que haga algo distinto, ¿sí? Porque podría considerar, por ejemplo, solamente una parte de EAX, ¿sí? Si yo pusiera ahí, por ejemplo, B. Ya. Después tenemos un ejemplo para add. ¿Qué es esto de acá? Un inmediato. Un inmediato. Ya, muy bien. ¿Y qué era un inmediato? Que se pasa en las instrucciones y no está guardado en ningún otro lado. Claro, entonces yo acá estoy pasando esto como un número literal. Es una constante en este programa, ¿sí? Pongo signo peso, 42, que es la constante, y acá pongo otro operando, que sería porcentaje BH. ¿Qué era BH? Del índice base. Ya. BH de partida es un registro,
¿cierto? ¿Sí? Que representa la parte high del registro BX. ¿Sí? Los 8 bits más Eso lo dijo. significativos. Volvamos acá. Aquí está BH. Con alfa igual a 20. ¿Sí? Ese es BH. Este es BX y ese es EBX. ¿Sí? Entonces cuando hacemos algo sobre H estamos haciendo sobre estos bits de H. Entonces, ¿qué es lo que hace add gato, o sea, peso 42, porcentaje de H? Add lo que hacía es, VH igual VH más 42. muy bien, exacto. Esta línea es lo mismo que decir VH igual VH más 42. El número 42, obviamente, para que esto sea coherente, tiene que estar en el rango de números que hay acá, ¿cierto? Que como es un byte, entre 0 y 255. Después tenemos otra línea. Profe, con el app puede haber overflow. Claro, puede haber overflow y en el caso en que hay overflow, con estas operaciones no pasa nada, no se ignora. Y en estas operaciones de acá se guarda el carry en un lugar especial, que después vamos a ver cuál es. ¿Sí? Ya. Esta operación de acá hace exactamente lo mismo que la anterior. ¿Sí? Ahora estamos especificando, lo cual es redundante, que estamos operando sobre bytes. Es redundante porque este registro es un byte y este número está dentro de ese rango, pero por el solo hecho de que esto es un byte ya se sabe. Y este número de acá es exactamente ese. ¿Se acuerdan cómo se interpretaban los números hexadecimales? ¿Alguien puede explicar cómo podemos calcular el decimal cuánto es eso? 2A. Se tiene el valor de A primero, que es 10, ¿Ya? y eso por 16 elevado a 0. Después se le suma el valor que está más significativo por 16 elevado a 1. Después así siguiendo sumando por 16. Por 14 de 16. Excelente. Y entonces sería, ¿cuánto es 16 elevado a 0? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la suma que queda aquí? Sería A, que es 10 por 1, más 2 por 16. Perfecto. Entonces, A que es 10 por 1 es 10, más 2 por 16 son 32, queda 42, que es justo el mismo número. Y acá tenemos el mismo operando, así que esto es idéntico a eso y eso es idéntico a eso. Y como aquí estábamos operando sobre bytes, este sufijo no aporta ninguna información. ¿Sí? O sea, esas dos operaciones son equivalentes. Después, ¿qué hace esto de acá? SPB, espacio, porcentaje AX, espacio, porcentaje BX. ¿Qué pasa? Ah, sí, está ahí. Pueden leerlo si quieren y responderlo. Estos son con bit de carry a un string de 8 bits. Y los registros son... Aquí un Word. Claro, 16, claro, 16. Resta en 16 bits lo que está a BX le resta a X. ¿Sí? O sea, es BX igual BX menos AX. Ahora, como son registros de 16 bits, tal como teníamos acá, ¿sí? Son estos. Es redundante poner lo de que es Word, pero es coherente, ¿sí? Y por otro lado, la instrucción SBB es la que guarda el bit de carry. O sea, en este caso, además de hacer esa operación, estamos guardando el bit de carry. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a estos ejemplos? Qué bueno.
profe, yo tengo una duda. Ah, bien, ya. En caso de que se agregue, por ejemplo, si pone, está agregando un byte y pone un número mayor a ese, ¿el número se considera inválido, no se toma en consideración o se como recalcula el módulo? Por ejemplo, si estoy sumando, no sé, 257 en un byte. Tú dices, por ejemplo, acá poner un inmediato que no sea coherente con... Sí. La verdad no lo sé. Están las dos opciones, o sea, o te va a tirar un error o, o te va a tomar solo el límite, pero lo voy a averiguar y te voy a contestar mejor en un curso. Sí. A propósito, había una pregunta en un curso muy vieja que nunca la contesté, que era la de los... Bidireccional. Pero busqué la respuesta y no la encontré. Si existían tristes bidireccionales.